todas las opciones que nosotros tenemos en el ventilador son para que se ajusten a la necesidad del paciente. No es para que, al revés, ¿verdad? Sino que son para que se ajusten a la necesidad del paciente. Pero entonces antes tenemos que primero conocer la fisiopatología de la enfermedad que venga. Fisiopatología, pero no solo conocerla, sino que entenderla. Entonces aquí ya empezamos a ver cuestiones de fisiopatología. Por ejemplo, no es lo mismo ventilar a un paciente neuromuscular puro que no tiene otra patología a un paciente POP que también puede diferenciarse entre el estadio del EPOC. Entonces puede variar y conocer la fisiopatología, por ejemplo, de esas dos, sabemos que es diferente. Un neuromuscular no tiene problemas de obstrucción o neuromuscular puro, ¿verdad? Entonces debemos de conocer la fisiopatología y la debemos de entender. Y con esto, entonces sí, ya vamos a poder ajustar el ventilador, pero con la necesidad del paciente. Y vamos a resolver 4 preguntas esenciales para poder iniciar una ventilación no invasiva. Y empezamos. Tenemos que hacernos estas 4 preguntas, pero estas 4 preguntas son la condición del paciente. Es decir, llega un paciente, ya sabemos la fisiopatología, por ejemplo, un EPOC, pero aparte de eso, aunque ya sepamos la fisiopatología del EPOC, tenemos que preguntarnos tenemos que hacernos estas preguntas. El flujo, cómo está el paciente, o también la necesidad de, en algunos otros libros se puede dar como el drive o como la necesidad de respirar. El flujo, cómo está. Por ejemplo, el paciente POC, ¿será que tienen problemas de inspiración? Paciente POC, ¿tiene problemas de inspiración? Eso es fisiopatología, no, ¿verdad? Sino que el problema es en la expiración. Entonces, debemos de preguntarnos cómo está el flujo del paciente. Eso es lo primero. Después nos vamos a preguntar si ese paciente, por ejemplo, si en el caso del flujo es un neuromuscular, ¿cómo va a estar el flujo? Esos pacientes no tienen fuerza para poder inspirar. O sea, va a estar disminuido. Pero en la distensibilidad, ¿cómo afecta la fisiopatología que yo voy a tratar al paciente? ¿Cómo tiene la distensibilidad? Probablemente sea un EPOC, pero sea exacerbado, pero es un EPOC grado 1 o grado 2. Es diferente a un EPOC grado 3 o 4. Probablemente la distensibilidad va a estar diferente en esos dos, siendo siempre EPOC. ¿Ya? Entonces, pero ya estando con el paciente enfrente, debemos de determinar cómo está su distensibilidad. Y también tenemos que, la tercera pregunta es, ¿cómo está su vía aérea? Ya sabemos nosotros que en ventilación no invasiva podemos ventilar y también podemos dar CPAP. CPAP en sí no es un modo, sino que es un soporte continuo, pero que me ayuda a la vía aérea. Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿cómo está la vía aérea superior? Aquí se refiere a la vía aérea superior, no a la vía aérea inferior. ¿Cómo está la vía aérea superior? Por ejemplo, en un SAOS, en una obstrucción, una apnea obstructiva del sueño, ¿cómo está esa vía aérea? Obstruida. En la noche cuando duermo. ¿Y qué es lo que yo necesito para abrir? ¿Ya? En eso tendríamos que preguntarnos. Y así con las demás fisiopatologías. Un EPOC, ¿cómo va a estar? EPOC puro. ¿Cómo va a estar la vía aérea superior? ¿Cómo creen que va a estar? Pues la vía aérea superior, es decir, esta parte de aquí, no va a tener nada. Porque la obstrucción, ¿dónde la tiene? En los bronquios, ¿verdad? Entonces yo tengo que preguntarme cómo está la vía aérea superior, porque hay parámetros del ventilador que me van a servir para abrir la vía aérea superior. Y
Para finalizar, también me tengo que preguntar, y esto más que todo en los pacientes agudos, ¿cómo está el parénquima pulmonar? Es decir, si el paciente tiene en su fisiopatología, presenta, por ejemplo, enfisema, ese es un parénquima alterado. O, por ejemplo, tiene problemas de intercambio gaseoso. Entonces, ese paciente va a necesitar oxígeno. Por eso es que debemos de preguntarnos cómo está el parénquima. Entonces, estos 4 parámetros ya nos dan una idea bastante amplia de cómo nosotros vamos a tratar a un paciente. Para eso, siempre recordemos las 4 preguntas, pero para eso vamos a recordar qué parámetros vamos a mover, ¿verdad? Porque podemos saber la fisiopatología, pero necesitamos saber qué parámetros son los que vamos a mover en el ventilador, o setear o modificar. Entonces nos encontramos con el primer parámetro. Este parámetro es el trigger. Estamos hablando de un paciente que lo vamos a ventilar. Ventilar significa 2 presiones. Entonces, para empezar, lo que podemos modificar en los ventiladores es el trigger. Lo segundo es la rampa de presurización. Eso también lo podemos modificar. Y eso también me va a modificar la dinámica del ventilador. Por ejemplo, una rampa que yo la pongo muy alargada, hay confort para el paciente. Sí. Hay que ponerla larga para que el paciente no sienta que le pega de golpe. Así decimos nosotros. Muy bien. Pero ahora vamos a analizar qué consecuencias me trae, por ejemplo, al volumen. Si ustedes ven aquí, esta expresión. Pero si yo alargo la rampa, la pongo más inclinada, esta parte de aquí me disminuye. Y esto va a terminar en disminución del volumen. Entonces, eso también vamos a también modificar la presión inspiratoria, el ciclado. El ciclado es el fin de la inspiración. El fin de la inspiración es cuando el paciente puede ser que lo determine, pero si nosotros ya lo modificamos, puede ser que la válvula expiratoria se abra, por ejemplo, antes, o lo detenga un poquito más para que pueda respirar más, etcétera. Pero lo podemos modificar. Y también el EPAP o el PIP. ¿Quién me dice de todo esto? ¿Dónde está la presión soporte? Ahí no se ve ningún presión soporte, pero eso es un parámetro que nosotros podemos modificar y eso lo vamos a ver también en estos ventiladores, más que en los de domicilio. Pero aquí no se ve la presión soporte. Y en los de domicilio no, generalmente tampoco, solo se programa IPAP y EPAP. Entonces la presión soporte simple y sencillamente es la diferencia entre el IPAP y el EPAP. IPAP menos EPAP, eso es presión soporte. También lo podemos modificar. Entonces ya aquí ya tenemos la idea de los parámetros. Los parámetros que ya vimos, ¿qué es lo que me modifica en el paciente? ¿Ya? ¿Se acuerdan las 4 preguntas? Ahí están arriba, son las mismas. Son las mismas, pero entonces ahora voy a ver el flujo o la sed que tiene el paciente de respirar. ¿Cómo yo lo voy a suplir? Pues poniendo una frecuencia respiratoria. Cuando hablamos de no invasiva, hablamos una de seguridad, no mandatoria, ¿verdad? Porque el paciente está respirando por él mismo. Pero aquí lo puedo suplir yo. Pero también con la rampa de presurización. Es decir, que el paciente tiene una gran sed de respirar, pero si yo la rampa la pongo muy lento, no lo voy a satisfacer. Entonces, aquí puedo modificar el flujo con, por ejemplo, en este caso, haciendo más corta la rampa. El paciente va a sentir que le entra más aire más rápido. Eso es con el flujo. Con la distensibilidad del tórax, ¿qué parámetros me van a modificar? Obviamente la presión inspiratoria. La rampa de presurización también me va a modificar la distensibilidad, porque si yo la pongo muy alargada,
me disminuye el volumen tidal, y me disminuye también la presión. Entonces se ve afectada la distensibilidad disminuyéndose. El ciclado. Si yo al paciente le digo que termine rápido de inspirar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener un volumen tidal más corto, pero la distensibilidad también, porque se lo estoy llenando con poquito. En cambio, si yo le digo al paciente con el ciclado, no terminé de respirar, de inspirar tan rápido, alargate un poquito más, y cierra la válvula expiratoria y la lleva hasta más allá. Entonces, significa que la distensibilidad la voy a aumentar del paciente, porque va a aumentar la presión y va a aumentar el volumen. Afecta el ciclado. ¿Cuál es el otro nombre del ciclado? Lo dijimos en el webinar. Ciclado, ¿cómo se llama también? ¿Ah? El trigger expiratorio. El trigger expiratorio, es decir, me marca el fin de la inspiración y el inicio de la expiración. Ese es el ciclado. Y también el tiempo inspiratorio. Es decir, si el tiempo inspiratorio yo lo acorto, también se va a ver afectado en la disminución de la distensibilidad. Ya vamos a ver en qué pacientes necesitan largo, tiempo inspiratorio largo o corto. La vía aérea, ¿cómo yo la puedo manejar? Por ejemplo, si es un paciente con apnea obstructiva del sueño, ¿cómo voy a abrir la vía aérea? ¿Qué parámetros tengo yo? Pues la EPAP. Si está ventilado el paciente, ventilado, vuelvo y repito, son dos presiones. Presión inspiratoria o IPAP y EPAP. Pero de esas dos, ¿cuál es la que a mí me va a liberar la vía aérea? El EPAP, que es el sinónimo de PIP o CPAP. Y también cierto grado de frecuencia respiratoria. Ahora, el parénquima, ¿qué parámetros tengo yo para poder ayudarle al paciente con el parénquima? Pues el EPAP. ¿Por qué? Por ejemplo, si el paciente tiene atrapamiento aéreo o enfisema, pues yo puedo tratar ese enfisema, puedo tratar el autopip. ¿Con qué se puede tratar el autopip? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que el autopip, con qué se puede tratar? Aquí vamos que hay diferentes tipos de autopip, ¿verdad? Pero en general, ¿cómo se puede tratar el autopip? ¿Será que le vamos a quitar el pip? Con el mismo pip, ya sabemos que en condiciones de ventiladores, que nos dan la gráfica y nos dan esos parámetros, podemos medir el autopip, y del autopip que se mide, hay una maniobra que se hace. Del autopip que nos mide, el 80% de ese pip se lo programamos como EPAP o PIP. Y eso nos va a garantizar que ese aire vaya saliendo poco a poco. Entonces, y eso tiene que ver con el parénquima, ya modificaciones del parénquima. Y el oxígeno. No todo paciente necesita oxígeno. Si el paciente, su problema de desaturación en la noche es obstrucción y le tratamos la obstrucción, no necesita oxígeno. Pero, por ejemplo, un paciente POC que ya tiene bastante grado 3 o 4, ya tiene modificada su parénquima y en la membrana ya no necesita oxígeno porque la membrana del alveolo capilar ya está dañada. Entonces, no todo paciente necesita oxígeno. Es un solo grupo, los neuromusculares. Aquí el representativo de este grupo del siguiente es la escoliosis, pero representa los pacientes que tienen modificación de la caja torácica, ¿ya? Pero el representativo es la escoliosis. Dentro de los que presentan modificación de la caja torácica, también tenemos a los obesos, pero los obesos se apartan porque en ellos es especial, es aparte, porque en ellos son otros parámetros que pueden modificar la obesidad. Y el POC, aquí está de por último el POC, y ahí se inició, con pacientes de POC se inició la ventilación no invasiva. Entonces,
Estos son los cuatro grupos de pacientes que nos pueden llegar y que nosotros nos dicen, póngale la no invasiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesito que me digan el flujo o la sed de respirar. ¿Cómo la va a tener un paciente que es neuromuscular? La necesidad la va a tener aumentada, pero la condición del paciente en ese momento es un flujo aumentado o disminuido. Disminuido porque él no puede meter. Entonces, disminuido porque no puede. Aquí estamos hablando de la condición antes de la no invasiva. ¿Ya? Vaya, un paciente con cifoescoliosis, ¿cómo va a tener? ¿Cómo va a tener la necesidad de respirar? Igual la va a tener aumentada. Y ahora el flujo, ¿cómo lo va a tener? En el paciente con cifoescoliosis, él no es neuromuscular. La placa neuromuscular en él está. Estamos hablando de un paciente de todas estas patologías sin sobreagregada, solo cifoescoliosis. Entonces, si no tiene problemas en la placa neuromuscular, el flujo lo va a tener aumentado, porque él va a querer jalar. ¿Cuál es su problema? La caja torácica, pero los músculos no. Entonces él va, solo que no va a poder distender. Entonces va a estar aumentada el flujo, la necesidad del flujo lo va a tener en el momento aumentado. Y entonces, un obeso, ¿cómo va a tener el flujo? Disminuido porque le cae todo su grasa, le cae en el tórax, entonces él va a querer respirar, pero no va a poder. Y un EPOC, ¿cómo tiene la inspiración? Aumentado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos de ir analizando. ¿Cómo está el flujo de mi paciente? Porque son parámetros que yo puedo modificar en el ventilador. Y así podemos ir viendo. Por ejemplo, la distensibilidad. En un paciente neuromuscular, ¿cómo va a estar la distensibilidad del tórax? Normal. ¿Por qué? Porque su afección no es ahí. Si a ese paciente le ponemos un tidal adecuado, él lo va a distender porque no tiene problemas de distensibilidad. Y aquí sí, un paciente con cifoescoliosis, pues por su modificación de la caja torácica, sí va a tener una distensibilidad disminuida. También el obeso y también el paciente POC. Esos tres van a disminuir. Y entonces aquí vemos un contraste. El de cifoescoliosis no puede porque su deformidad no lo deja distender, pero él sí puede con sus músculos, tiene fuerza. Entonces el flujo está aumentado. Y aquí también en el EPOC, él en la inspiración no tiene problemas, va a tener un buen flujo. O sea, él no hay problema con el flujo, pero sí hay problemas con la distensibilidad. ¿Ya? Y así podemos ir viendo todos los demás. La vía aérea superior, ¿cómo están todos estos pacientes? Si es neuromuscular puro, no va a tener nada en la vía aérea superior. Si es una paciente con cifoescoliosis, modificación de la caja torácica, pues no esperamos nada en la vía aérea superior. El obeso, ahí sí. ¿Qué es lo que pudiéramos esperar en un obeso? Que tenga obstrucción. Y obstrucción, por ejemplo, si ronca en la noche, apnea obstructiva. Entonces va a tener, puede hacer que tenga obstrucción. Y si necesita ventilación, es porque tiene obstrucción. El paciente obeso. Y el paciente POC en la vía aérea superior dijimos que no va a tener nada porque su obstrucción, ¿a dónde es? Es en los bronquios. Entonces en la vía aérea superior no va a tener problemas. Y así podemos terminar. El parénquima pulmonar de los primeros dos no va a tener ningún problema. El paciente obeso probablemente ya presente problemas de obstrucción. El paciente obeso probablemente ya tenga problemas de obstrucción del parénquima, de modificación del parénquima. Pero el paciente EPOC, ese sí no puede modificar el parénquima, la enfermedad lo va modificando. Lo va modificando. Y entonces lo que podemos entender, ¿quién de estos pacientes, una pregunta, quién de estos pacientes, según lo que acabamos de ver,
es más difícil de ventilar? ¿Alguien que me diga? Paciente obeso tiene flujo disminuido, tiene menos distensibilidad, tiene obstrucción y tiene problemas del parénquima. ¿Ya? El obeso es más difícil. Un paciente obeso, y nosotros lo vemos en agudo. Cuando nosotros nos llega un paciente obeso, esos pacientes necesitan presiones como altísimas. Entonces, el paciente más difícil de ventilar es el paciente obeso en ventilación no invasiva. Y el paciente más fácil de ventilar, de aquí de todo esto. Entonces, el más fácil de ventilar es el neuromuscular. Imagínense. Bueno, eso es una idea para que nosotros nos vayamos haciendo a la programación. Que vamos a ver a continuación, ya voy a terminar, pero lo que vamos a ver a continuación son recomendaciones. No significa que viene un paciente POC y yo a ley le tengo que poner el tiempo expiratorio disminuido en 15% de ley. ¿Sí? Tenemos que conocer la fisiopatología, pero también el estado clínico del paciente. Y pueden haber contradicciones, pero a partir de ahí solo se pueden dar recomendaciones, pero no recetas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Y al final podemos hacer estas recomendaciones. Un paciente, todo lo que ven en rojo y con una más, es lo que más urge de ese tipo de paciente. ¿Qué es lo que más urge en un paciente neuromuscular? Satisfacerle su necesidad de respirar, porque ellos no tienen otro problema nada más que en la debilidad muscular. Y necesitan respirar, pero no pueden, es una gran agonía. Entonces, lo que más urge en esos pacientes es la frecuencia, por ejemplo, ayudarles con la frecuencia respiratoria. Eso es lo que más urge. Por ejemplo, nos llega un paciente neuromuscular a la emergencia y nosotros lo podemos en ventilación con este tipo de... Nos programamos frecuencia respiratoria de backup. No, que si el paciente está respirando por él solo. Y se nos olvidó programar la frecuencia respiratoria de backup. O la frecuencia respiratoria mínima. Esa frecuencia respiratoria mínima en un paciente neuromuscular la agradece. Porque no puede respirar. No puede respirar. Vale. ¿Qué es lo que más, por decirlo así, urge en un paciente con modificación de la caja torácica? ¿Qué dijimos? Si está, por ejemplo, el paciente que tiene modificación de la caja torácica, pero que no tiene problema del parénquima, oigan bien, porque eso es súper importante. Tiene problemas de la caja torácica y no tiene problemas del parénquima, es decir, no tiene autopip, no tiene problemas de intercambio gaseoso. En esos pacientes urge la presión alta. O sea, ¿cómo podemos manejar la presión alta? Programando el EPAP o el IPAP. IPAP, presión inspiratoria IPAP. Ojo, no tiene otro problema de parénquima. Si ya tuviera, por ejemplo, distrés, no podemos manejar con presión alta. Entonces, este paciente, un paciente con cifoescoliosis, que le llegara a dar distrés, sería súper complicado ventilarlo, porque no le podríamos dejar de dar presión alta, pero tampoco si le damos mucha presión, pues lesionamos el pulmón. Bueno, en la obesidad, ¿qué es lo que urge? La frecuencia respiratoria, porque pues sí, tiene problemas similares al neuromuscular, porque no tiene problemas neuromusculares, pero le cuesta. Pero en ellos también presión alta y especialmente el PIP alta. ¿Qué dijimos que hace el PIP en esos pacientes? Entonces él tiene problemas de distensibilidad, pero también tiene problemas de obstrucción. Y en los pacientes con obstrucción se maneja con el PIP, o si no está ventilado, con CPAP. Pero si está ventilado con PIP, pero no siempre nos va a abrir la vía aérea. ¿Y qué es lo que más urge, por ejemplo, en el EPOC? Lo mismo, modificar las presiones, pero él también va a necesitar oxígeno. Él también va a necesitar
la frecuencia respiratoria. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuánto le vamos a poner a un paciente EPOC de frecuencia respiratoria? ¿Cuánto le vamos a poner? ¿Será que necesitan frecuencias altas o moderadas? Moderadas. ¿Pero por qué? Hay que darle chance de respiración. Cualquiera podría pensar, como tiene CO2 alto, hay que ponerle la frecuencia respiratoria alta. Pero eso le puede generar autopista. Entonces, lo que aquí, igual, no hay receta. Tenemos que ver la clínica del paciente. Si el paciente necesita en algún momento frecuencias altas, moderadas, por decirlo así, se le pone, pero cuidando el qué, que no haya atrapamiento aéreo. Entonces, pero añadió la presión alta, porque si bien es cierto, tiene modificada. Recuerden que el EPOC es un paciente obstructivo, pero que en los estadios más altos de EPOC se comporta como restrictivo también, porque generan fibrosis. Entonces eso ya no es un paciente, ya no solo es obstructivo, sino que es restrictivo. Y entonces en estos pacientes vamos a ver la mayor parte de contradicciones en las recomendaciones que nos dan de ventilación no invasiva, ¿verdad? Pero por esa razón tienen problemas obstructivos y restrictivos en los estadios más altos de la enfermedad. Estos solo son recomendaciones nada más. Solo son recomendaciones. ¿Y qué es lo que dice? A los grupos de pacientes enfermos, aquí están los 4. Y aquí están todos los parámetros que en esta mañana vamos a ocupar en el taller. Podemos empezar mínimo con 6 centímetros de presión soporte. Ahora entonces vamos a ver, empezar a ver la programación. Si yo solo tengo IPAP y EPAP, ¿cómo puedo programar esos dos para tener 6 de presión soporte? ¿Qué dijimos que era la presión soporte? La diferencia del IPAP con el EPAP. Entonces yo podría ponerle, si yo le pongo 4 de EPAP, ¿cuánto le tengo que poner de IPAP? Solo se suma, ¿va? Si yo quiero 6 de presión soporte, vamos a tomar de base el EPAP. Para iniciar, yo le voy a poner 4 de EPAP, pero yo quiero 6 de presión soporte. Solo se lo sumo al EPAP, son 10. Entonces, ¿qué es en la presión soporte? Lo que se va a estar moviendo, porque el PIP o el EPAP no se mueve, pero la presión soporte es lo que se va a estar moviendo, es la dinámica, ¿ya? Entonces, le voy a programar 4 y 10. 10 menos 4, 6. Entonces, la recomendación no la da por IPAP o EPAP, si ustedes ven, la da por presión soporte, ¿ya? Vaya. ¿Y qué es lo importante? Nosotros siempre nos recomiendan los parámetros iniciales, pero vamos a ver la siguiente. Esos parámetros son los iniciales, pero también hay unos parámetros objetivos que yo voy a tener con el paciente. Por ejemplo, si es un neuromuscular, no necesito tanta modificación con la frecuencia respiratoria, porque su pulmón está bien, 10, 12, hasta 14 puede ser, y no hay problema. Pero si ya vemos un paciente, por ejemplo, EPOC o un obeso, es diferente. La frecuencia que yo voy a tratar de lograr va a ser un poquito más alta por su misma condición. Ya dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, en el paciente EPOC, eso es un objetivo. Pero, por ejemplo, un paciente EPOC, si yo lo llego a 20, ahí ya diría yo que hay que revisar si no está haciendo atrapamiento aéreo. Por eso les digo, son recomendaciones, pero ya 14, 16, si la condición del paciente y la clínica le corresponden, no hay problema. Y así con todos los parámetros. Por ejemplo, el PIP o EPAP o CIPAP, cualquiera de esos es el mismo. La recomendación es empezar en 4, pero aquí hay un problema con el obeso. ¿Con cuánto vamos a empezar con un obeso? Por ejemplo, estamos hablando de un obeso mórbido. ¿Con cuánto vamos a empezar? Con lo mismo que empezamos, con lo mismo que deberíamos de empezar en ventilación invasiva, con 8.
con 8 de PIB. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esos pacientes, por el peso que tiene el tórax, necesitan presiones altas. ¿Ya? Entonces, de ahí se modifica con respecto a la clínica. Podemos un rango de 8 a 10, pero con respecto a la clínica se va modificando. Y así, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, miren, todos tienen 12. Todos tienen 12. No necesitamos, vamos a poner un paciente en ventilación no invasiva porque tiene el CO2 a 80. Ya han llegado. Pacientes que tienen 70, 80. Bueno, lo veíamos en el COVID. ¿Va? CO2 alto, altísimo. Entonces le voy a poner yo la ventilación mecánica y la frecuencia yo la voy a poner en 20 porque necesita sacar CO2. ¿Es correcto eso? No, porque ¿cuáles son las otras formas de poder barrer CO2? No solo la frecuencia respiratoria, sino que podemos barrer con el CO2 con el volumen tidal. Si aumentamos volumen tidal, simple y sencillamente estamos haciendo más el intercambio y va a barrer más el CO2. Bueno, y también la rampa. Esto es en milisegundos, 200. Se recomienda un medio de 200 y después ir subiendo o bajando. Aquí el cuidado que hay que tener es, si es un parámetro de confort, la rampa es un parámetro de confort. Es decir, lo que me está diciendo es si el paciente le llega rápido la presión o le llega lento. Eso es lo que me dice la rampa. Pero recordemos que la rampa me puede modificar la distensibilidad. ¿Ves? Entonces la recomendación es, por ejemplo, en el EPOC, la distensibilidad, la rampa me recomienda ponerla en cuánto? En el mínimo. Porque ¿cómo es que respiran ellos cuando tienen una exacerbación? En la inspiración dijimos que no tienen problema. Ellos para inspirar rápido inspiran. Y si ellos fisiopatológicamente respiran rápido, y yo le voy a poner una rampa lenta para que respire lento, ahí no se puede. Estoy contradiciendo y el paciente va a sentir mal. Entonces, en EPOC, casi que es la única que pone el tiempo rampa disminuido. Es decir, que ellos como por su fisiopatología ya respiran rápido. Lo que les cuesta es sacarlo, lo sacan lento. Pero la inspiración es rápida. Entonces en ellos necesitamos acoplarnos, recuerden, acoplarnos al paciente. Entonces se lo voy a poner como él lo necesita, como él está crónicamente acostumbrado a respirar. No voy a tratar de modificarlo yo. El trigger siempre se recomienda medio, porque siempre van a tener respiración espontánea, y el ciclado o trigger respiratorio. Aquí son 3 niveles: sensible, medio y no sensible, menos sensible. Aquí, el trigger. ¿A qué se refiere? Si yo lo pongo muy sensible, el trigger respiratorio, ¿qué le va a pasar al tiempo inspiratorio? Cuando hablamos del ciclado, estamos hablando de la finalización de la inspiración. Por lo tanto, me involucra el tiempo inspiratorio. Entonces, un trigger muy sensible significa que voy a acortar la inspiración. En la figura aquí, ¿cuál sería muy sensible? El paciente. ¿Y por qué necesitamos un trigger o un ciclado corto en el paciente POC? Porque necesitamos alargar la expiración para poder sacar el CO2. El trigger lo ponemos muy sensible para que acorte el tiempo inspiratorio. ¿Y en qué pacientes necesito yo alargar o poner menos sensible, lo menos sensible posible? El ciclado. Si fue escoliosis, ¿por qué? Porque ellos ya dijimos que tienen restricción de la caja torácica. Y si yo lo estoy restringiendo más, le estoy diciendo, no, ya respira poquito. Y si yo lo pongo aquí, le estoy diciendo, respira poquito, así está bien. No, en los que tienen deformidad de caja torácica, necesitamos
alargar el tiempo de ciclado o el trigger respiratorio, lo más que se pueda, lo más que tolere el paciente, y lo vamos a dejar lo menos sensible. Dijimos que esto tiene que ver con la distensibilidad, es decir, que si yo lo dejo lo menos sensible, esta presión hace que me suba el volumen torácico o el volumen tidal y que la distensibilidad sea mejor. Entonces, este pareció un parámetro, porque en algunos ventiladores solo son 3, sensible, medio y no sensible. Parece así sencillo, pero me puede modificar mucho. Por ejemplo, como ya dijimos, el paciente POC, paciente de cifoescoliosis, los demás en medio. Todos los demás en medio no es tan importante. Por ejemplo, en el neuromuscular, no tengo ni problemas de distensibilidad, ni problemas de expiración de CO2, entonces medio. Y también el obeso, medio. Dijimos que son recomendaciones. Podría ser que un obeso necesite eliminar más CO2, pero esas son recomendaciones. Con la ventilación no invasiva debemos de saber hasta dónde quiero llegar con el paciente. Vale, entonces, eso es todo.